Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Lamentablemente estamos teniendo inconvenientes para subir la clase. Estamos muy mal con el tema de conexión a internet. Bueno, traté de solucionarlo varias veces. Me fui a casa de mi abuela, pero lamentablemente no me deja subir la clase. Como saben, será a veces por WhatsApp que no van a tener esta actividad de esta clase. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el trastorno generalizado. El trastorno generalizado del desarrollo son un conjunto de condiciones del neurodesarrollo caracterizadas por dificultades, por ejemplo, la interacción social, la comunicación verbal y no verbal y, por ejemplo, los patrones de comportamiento repetitivo o restringidos. Estos, por lo general, trastorno generalizado suelen surgir en la infancia y afecta a los funcionamientos de las distintas áreas ya nombradas, como por ejemplo lo social, la educación, lo comunicacional, la familia, etc. Vamos a hablar sobre los tipos de clasificaciones. Está el trastorno del espectro autista, que inicia a partir de los 3 años, donde se caracteriza por los déficits severos en la interacción social y la comunicación, por conductas repetitivas y intereses restringidos. Aquí recordemos que de lo que venimos viendo, una de las características fundamentales es que los niños suelen seguir algún tipo de dinámica o rutinas repetitivas. El síndrome de Asperger, bueno, tiene que ver con el lenguaje y el desarrollo cognitivo normales. Tiene que ver con la dificultad significativa en la interacción social e intereses muy intensos y específicos. El trastorno, disculpen, desintegrativo infantil. Aparentemente suelen decir que surge a partir de los 2 años, surge cuando hay una pérdida significativa en habilidades previamente adquiridas, como por ejemplo el lenguaje, la motricidad y el control de los esfínteres. Otro tipo de clasificación es el trastorno de Rett, que se caracteriza por la pérdida de habilidades motoras, cognitivas y movimientos repetitivos, como por ejemplo el aleteo, el movimiento de las manos, y por un retraso, no me gusta decir la palabra retraso, sino voy a decirlo por un desarrollo diferente o desarrollo menor, ¿sí? Un desarrollo que, por ejemplo, tengo una amiga que ella está trabajando con un nene que es compañerito de Nacho, que él es nuevo, que ingresó hace poco a la escuela. Él tiene 8 años, pero su parte mental es la de un niño de 4 años. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Acá se presentan características, diferentes características conductual, social, comportamientos, y que, bueno, cumplen un cierto diagnóstico específico. Acá vamos a hablar sobre las características, ¿sí? Una de las características principales son las dificultades en la comprensión y expresión emocional. Problemas para interpretar las normas sociales, preferencias por rutinas y rechazo a los cambios, hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial. Cuando nos referimos a las dificultades en comprensión y expresión de las emociones, voy acá a hablar dar ejemplo de Nacho, que yo siempre le contaba que Nacho, muchas veces su forma de expresarse era rompiendo algo. Por ejemplo, con su parte emocional, cuando nos encontramos, por ejemplo, en el aula, y él se topó con una maestra que no conocía, él directamente, su expresión emocional era enojo. Él rompió los lápices porque al no conocer esta nueva docente y para tratar de regular lo que estaba sintiendo, ese cambio de docente, él rompía los lápices. Problemas para interpretar las normas sociales. En el caso de Nacho, por ejemplo, cuando surgen este tema de plantear las normas, estrategias en el aula, a Nacho por lo general se le tiene que anticipar, porque llega a haber un cambio en las normas sociales o en el tema de las estrategias educativas. Nacho, por ejemplo, entra en frustración. Por eso siempre cuando nos topamos con alguien que tiene un diagnóstico, como ya sabemos, cada diagnóstico es diferente, no todos
todos son diferentes y suele pasar de que hay niños que requieren que se le anticipe el cambio estructural y otros que no. Cuando hablamos sobre las referencias por rutinas y rechazos a los cambios, ¿no? Aquí los relaciono con el tema de la expresión emocional donde hablaba sobre el cambio del docente. Por ejemplo, un niño autista que va, va al ámbito educativo y va a las terapias. En el ámbito educativo se tuvo que buscar una suplente para que se encargue, por ejemplo, del área de lengua. Y esto no fue anticipado al niño autista. Aquí es cuando surge ese rechazo a este cambio. Este rechazo a este cambio nos lleva a la expresión emocional, donde surge la frustración, los caos, las crisis, etc. Por eso, como yo les decía anteriormente, es esencial y primordial anticipar el cambio en las rutinas. Cuando hablamos de la hipersensibilidad o la hiposensibilidad sensorial, tiene que ver con, por ejemplo, que nosotros hablábamos en las clases anteriores que una de las características que se presentan en los niños autistas, no en todos, es que tienen, por ejemplo, hipersensibilidad a diferentes estímulos, como por ejemplo los sonidos, a las luces, etc. Por ejemplo, Nacho, él en primer grado, él en los actos, él tenía esta hipersensibilidad al estímulo de los sonidos. Cuando surgía algún acto, por lo general, se trataba de bajar la música para que se sintiera cómodo en su zona con sus compañeritos. Cuando no hay un acompañamiento por parte de la escuela con este tipo de estrategias que serían fundamental, es cuando surgen estas problemáticas de que el niño entra en crisis, del llanto. Por ejemplo, Nacho, cuando la primera escuela que fue que no hubo un acompañamiento, ellos directamente decían, bueno, que lleven sus auriculares o directamente que no participen en los actos. Ahí es cuando surge este tema de cómo la etiqueta y no hay inclusión en una escuela, ¿no? Bueno, continuemos. Acá bueno, hablamos del tema del diagnóstico, que bueno, esta parte sí lo vimos en las clases anteriores que fuimos nombrando sobre cómo se hace, bueno, el diagnóstico, por ejemplo, cuando surgen esto del trastorno generalizado. Está, bueno, la evaluación clínica que establece el equipo interdisciplinario. Por ejemplo, en las evaluaciones, antes, bueno, de realizar una evaluación, primero se hace una preentrevista con los padres, luego se hace, por ejemplo, la psicóloga se va a encargar de hacer una evaluación para saber el tema del desarrollo, de lo conductual, de lo cognitivo, donde se va a encargar de buscar estrategias y, bueno, establecer el diagnóstico. Bueno, las herramientas estandarizadas, que ya hablamos de las dos, del CAR, perdón, perdón chicos, la verdad que ando medio complicada con la garganta. Del ADNR, igual. Y la importancia de la detención temprana. ¿Por qué puse esto como parte del diagnóstico de cuando surge algún tipo de condiciones, cuando entregan el diagnóstico? ¿Por qué? Porque actualmente salió información, acá por ejemplo en Tucumán, que hay un alrededor del 95% de adultos que fueron diagnosticados a partir de los 30 años con el diagnóstico de autismo y trastornos del espectro autista. Se establece que es importante que haya una detención temprana a partir de los 3 años antes de que el niño ingrese a la escuela. ¿Por qué? Porque esto va a permitir obtener recursos, estrategias para poder avanzar. Y es mejor si hay un diagnóstico temprano porque esto le permite a uno como mamá o como tutor a cargo saber por qué camino ir y qué herramientas tener. Bueno, intervenciones y apoyo. En las intervenciones de apoyo, bueno, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos mucho de lo que vendría a ser de los programas de intervención temprana, que esto tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Nacho, el programa de intervención temprana,
se lo otorgaron directamente a los 7 años, porque fue cuando nos topamos con la mamá con un equipo interdisciplinario que se encargó de armar la segunda intervención, que venía a ser las estrategias que tengan que ver con estrategias de comunicación alternativas y aumentativas. Por ejemplo, una estrategia que estamos utilizando, que bueno, esto va a ser en una de las clases, es el tema de los pictogramas y la caja de calma. Que los pictogramas nos ayudan, por ejemplo, a saber a Nacho qué materia tiene determinado día y el tema de los recreos y los descansos que él tiene. Dentro de estas estrategias se suele armar las adaptaciones escolares, que son visuales o actividades muchas veces que son dinámicas, porque como le digo, cada niño es distinto, y en el caso de Nacho a él le sirve mucho el tema de actividades dinámicas. Lo que se está implementando mucho ahora es el trabajo en pequeños grupos, como por ejemplo en las horas de tutoría. Lo que se empezó a realizar ahora en la escuela en la que yo estoy trabajando, por ejemplo, es el trabajo grupal. El trabajo grupal está constituido por la actividad que presenta el docente, pero que esa actividad, por ejemplo, si a un grupo le toca trabajar con Nacho, lo que hacemos con la docente es regular la actividad y buscar una que sea adaptada para la necesidad de apoyo escolar en Nacho. Bueno, acá puse esta pregunta: ¿qué pasa con los TGD? ¿Sí? En el 2013, acuérdense que estos hablamos en la clase anterior, en una de las clases cuando hablábamos del DSM-5, surgió un rechazo con el TGD por el trastorno del espectro autista, ¿sí? Unificado en los diagnósticos bajo un solo criterio con niveles de apoyo. Sin embargo, muchos profesionales y el sistema educativo siguen utilizando el término TGD por costumbre o por algunas razones administrativas. ¿Por qué surgió este rechazo? ¿No? Les voy a contar. Hace poco yo fui a una charla donde se habló sobre el rechazo que hubo sobre el tema del TGD, del trastorno generalizado del desarrollo, y se suele decir que prefieren actualmente que, en vez de decir que el TGD abarca diversas áreas del trastorno del neurodesarrollo, prefieren que cada área sea definida como tal. Por ejemplo, que en vez de decir que el trastorno generalizado del desarrollo va a abarcar al trastorno del espectro autista, prefieren decir no, el trastorno del espectro autista es esto, y que el trastorno generalizado va a abarcar otros tipos de áreas o condiciones del neurodesarrollo, pero prefieren que cada condición tenga su determinado nombre. Bueno, esto sería todo por la clase. Sí, lamentablemente les pido mil disculpas nuevamente, porque la verdad estoy contando con una mala conexión, y bueno, vi muchas veces en sus comentarios que no se escuchaba o que se cortaba. Así que preferí grabarlo con el teléfono mientras hablaba y le iba explicando para que no se pierda. Bueno, en esta clase no tienen actividad, pero en la clase de mañana sí, vamos a hablar un poquito sobre este tema que estamos tocando mucho, educación, y me gustaría llevarlo a cabo. Bueno, recuerden dejar sus presentes, y si tienen dudas ya saben que pueden mandarle al privado.